Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a resolver un problema de examen de admisión UNAC con respecto al curso de aritmética. Dice Lucho, al fijar el precio de un artículo aumentó su costo en un M%, pero el momento de venderlo hace un descuento equivalente al 25% de su costo, con lo cual su ganancia fue del 20% de su precio final de venta. ¿Cuál es el valor de M? Bien, notamos aquí que el problema es sobre el tema de conjuntos con la idea de porcentajes. Bien, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a plantearlo así. Sabemos nosotros que el precio que se va a fijar va a depender básicamente de lo que se va a entender con respecto al eh, aumento del M%. Nos dice primero que Lucha al fijar el precio de un artículo aumentó su costo de 9%. O sea, el precio de costo va a ser aumentado en un M% del nuevo precio de costo. Esto va a ser mi nuevo precio fijado. Como nosotros sabemos, el precio de venta es el precio de costo nuevo, que es nuestro precio fijado. Y acá dice que vamos a tener un descuento del 25%. Acá sería nuestro precio, nuestro nuevo precio de costo. Nuestro nuevo precio de costo va a ser nuestro precio fijado. Y aquí le vamos a descontar el 25% del precio de costo. Entonces comenzamos aquí a resolver precio de venta. El precio fijado es precio de costo más M% del precio de costo, menos 25% del precio de costo. Acá, eh, precio de costo es como si fuese un 100%, restamos 25%, nos quedaría a nosotros 75% del precio de costo. Esto es igual a nuestro precio de venta. Y no olvidemos aquí que tenemos un aumento del M% del precio de costo. Ahora nos dice que, por lo cual, su ganancia, bueno, aquí ya hay que recordar que el precio de venta, acá cuando hablamos de ganancia, nuestro precio de venta, el precio de venta es el precio de costo más la ganancia. La ganancia es 20% del precio de venta. Um, Acá pasamos a restar y tenemos nosotros que 80%, claro, porque aquí yo tengo 100 menos 20%, sería 80%. El precio de venta es igual al precio de costo. Listo, ya está. Entonces, por aquí tenemos nuestro precio de venta, que es 80% y va a ser igual al precio de costo. Bien, entonces tenemos esto, ¿sí? Ahora hay que recordar lo siguiente. Vamos a unir estas dos expresiones, el de acá y el de acá. Y tenemos lo siguiente. El precio de venta, o sea, 80%, el precio de venta, pero el precio de venta es todo esto. 75% el precio de costo más M% del precio de costo. Igual a
precio de costo. De aquí podemos simplificar nosotros precio de costo, precio de costo, precio de costo. Y nos quedaría lo siguiente. 80% lo podemos colocar como 80 sobre 100. 75% es 75 sobre 100. Más m%, que es m sobre 100. Y esto igual a 1. Bueno, aquí comenzamos a simplificar. Esto se va. Mitad acá sería 4. Mitad acá sería 5. Entonces, tenemos nosotros lo siguiente, que es 75 más m sobre 100. 4 quintos pasamos al otro miembro, sería 5 cuartos. Aquí podemos simplificar. Cuarta 1, cuarta, ahí me sale 25. Aquí nomás tenemos nosotros lo siguiente, 75 más m es igual a 25 por 5, que me sale 125. Y de aquí pasamos a restar y m nos saldría un valor igual a 50, ¿no? Ya que 50 más 75 nos sale 125. Entonces, aquí m nos salió 50. Clave la letra P, ya que nos pide a nosotros el valor de m. Bien, hemos hecho este problema de examen de admisión UNAC con respecto a la idea de porcentajes, ¿sí? Ahora vamos a ver el siguiente tema. Vamos a hacer un problema también de examen de admisión UNAC con respecto al curso de, en este caso, aritmética. El siguiente problema nos dice, la suma de los n primeros términos de la sucesión numérica es 6, 36, 216 y 6 al n. Notamos que todos son potencias de 6. Esto que vemos acá es 55.986. Considerando que el logaritmo de 2 es igual a 0,3 y el logaritmo de 3 es 0,48, determine el valor del logaritmo de n. Bien, vamos a ver aquí el tema. Sí, aquí solamente tenemos que considerar lo siguiente. Resolución, aquí el tema es sobre la idea de adición y sustracción. Pero en esta parte tenemos que usar la idea de logaritmos. ¿Sí? Logaritmos. Bien, entonces vamos a plantear la siguiente. Aquí tenemos que sumar esta sucesión, solamente necesitamos nosotros los n primeros términos de la sucesión. Entonces, aquí nosotros notamos lo siguiente. Aquí yo tengo por acá 6 a la 1, 6 al cuadrado, 36 que lo podemos colocar como 6 al cuadrado, 216 que es 6 al cubo, y así sucesivamente hasta el término 6 a la n. Y por condición del problema, esto es igual a 55.986. Bueno, lo que vamos a hacer por acá es lo siguiente. A todo esto le vamos a factorizar el 6. Entonces vamos al 6. Acá quedaría 1. Acá quedaría 6 elevado a la 1 más 6 al cubo. 6 al cuadrado, perdón. Y aquí más sucesivamente hasta 6 a la n menos 1. Y todo esto va a ser igual a 55.986. Ahora, lo que tenemos acá es conocido. Eso es conocido. Ello es igual a 6. El exponente mayor le sumamos 1. 6 a la n menos 1 sobre 6 menos 1. Y todo esto, obviamente, multiplicado por 6. Y esto aquí va a ser igual a 55.986. Listo. Bien, como nos pide el valor de n,
Para hallar el logaritmo solamente vamos a tener que operar. Aquí, por ejemplo, podemos simplificar. ¿Sí? Simplificamos acá. Aquí sexta, sale 1. Sexta de 55.986, eso sería 9.331. Listo. Hemos simplificado. Y ahora tenemos lo siguiente. Bueno, aquí tengo yo 6 a la n menos 1 sobre 6 menos 1 que te da 5. Y esto va a ser igual a 9.331. Bueno, pasamos a multiplicar. Pasamos a multiplicar el 5 por 9.331. Si pasamos a multiplicar, nos quiere lo siguiente. A 6 a la n menos 1 sería igual a 9.331 multiplicado por 5 nos sale 46.655. Pasamos a sumar y 6 el menos 1 lo pasamos a otro miembro. Ahí sería 46.655 más 1. Y eso me sale 46.656. Y eso es igual a 6 a la n. Pero sabemos nosotros que esta cantidad es igual a 6 a la 6. Entonces, como tenemos por acá que comparten la misma base, obviamente pues los exponentes van a ser iguales. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que n es igual a 6. Si n vale 6, ya puedo determinar el logaritmo, a que sería logaritmo de 6, ya que nosotros logaritmo de n sería el logaritmo de 6. Pero logaritmo de 6, esto lo podemos colocar como logaritmo de 2 por 3. Y esto sería igual, logaritmo del producto es igual a logaritmo de la suma. Logaritmo de 2 más logaritmo de 3. Aplicando un poco las propiedades que tenemos de los logaritmos. Entonces, por acá, logaritmo de 6 es igual a, bueno, el logaritmo de 2, dado el problema, es 0,3. Y el logaritmo de 3 es 0,48. Si sumamos, nos va a salir esto 0,78. Por lo tanto, como yo estoy buscando el logaritmo de n, que es el logaritmo de 6, se nos saldría esto 0,78. Por lo que nuestra clave sería la letra C. Hemos resuelto 2 problemas de examen de admisión en la UNAC en el curso de aritmética. Síganos para más contenido y vídeos de examen de admisión y no olvides dejarnos un like. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto.